presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. La reforma de la seguridad social, el caso Astesiano y otras cosas que están ahí arriba de la mesa dieron paso a una de las noticias de la semana o uno de los hechos de la semana, esta filtración en la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado. Raúl Ponce León. ¿Cómo le va, Miguel Noguera? Yo no fui, ¿eh? Yo no tuve nada que ver, ¿eh? ¿Usted no? No. Ay, me sacó la primicia. Yo No, pensé que venía nada, a confesarlo públicamente y después arrésteme sargento y póngame cadena. Yo creo que hay que separar en esto. La función periodística es una cosa y si había dudas el fiscal subrogante Juan Gómez lo dijo. Acá no hay ninguna falta para el periodista que entiende que el material es de interés y lo publica. Eso la Constitución, y dice el artículo 29, le da la más amplia libertad de expresión. Así que por ese lado, lo que dijo Graciela Bianchi, eso está descartado. El periodista entendió que el material era de interés y lo publicó. Ojo, a veces podemos entender que podemos generar delitos de calumnias, por supuesto, pero eso es otro tema distinto. Porque para que no quede como que tenemos libertad de patente de corso, no la tenemos. Exactamente. En este caso sí. Lo que Gómez decía es quien estuvo en infracción es el que sacó el material, porque el periodista no estaba en esa reunión. Obviamente, alguien se lo dio. O sea que eso, por un lado, para Déjame separar. decir otra cosa, es la típica noticia que levanta los techos en una redacción. No sé si fue el caso, capaz que Eduardo Preve dijo esto se publica y no consultó con nadie, digo, en prensa de BTV, capaz que lo habló con la dirección del canal, es típico, TV Ciudad. De TV Ciudad, gracias. Típica noticia que levanta los techos de quien dice que se publica y que no se publica, en el sentido de que esas noticias es información de inteligencia, información Ahora, reservada. por supuesto, pero capaz que en esto se agrava un poquito por dónde salió la información. ¿Por qué? Porque TV Ciudad, si bien es un medio público, departamental, es un medio público. Y hay como una crítica desde el gobierno de que últimamente la información que TV Ciudad y Montevideo Noticias da es como que tiene un sesgo opositor más marcado del deseado en un medio público. Eso también puede agravar un poco, tirarle un poco de leña al fuego. Sí, ¿no? Es un periodismo totalmente válido que deja dudas porque está financiado con impuestos municipales. Exactamente. Y es un canal que desde que nació se financia con la patente de rodados, con la contribución inmobiliaria, con el impuesto de puerta, pero no lo puede ver todo el mundo. Porque si no tenés cable no lo ves. No, lo podés ver por televisión digital terrestre si tenés un aparato nuevo. Bueno, sí, un decodificador. Sí. Pero volvamos a la filtración. Esto empezó el 23 de octubre cuando Álvaro Garcés, secretario de Inteligencia, fue a esta comisión especial y llevó un documento y conversaron temas. Él pidió la reserva total, se retiraron los funcionarios, no se tomó versión taquigráfica y la sorpresa fue que a los pocos días, el 27 de octubre, Eduardo Preve, en su cuenta de Twitter y después TV Ciudad lo levantó, publicó elementos sustanciales de ese documento. Aquí había que agregar dos o tres cosas. Primero, me ha pasado con colegas que dicen, bueno, minimizan esto y están en su derecho también. Es decir, no hay nada del otro mundo que se diga allí. No hay nada que ponga en riesgo la seguridad nacional de lo que se diga allí. El propio presidente Mujica, el expresidente Mujica, dice recién acá en Nota con BTV, siempre pasó esto, es decir, minimizando también esta cuestión. Que Chichián dijo una cosa que para mí se cae por tierra. Dice, no llegó toda la foto, hubo que sacar fotocopia. Es buena la observación, porque saco yo la fotocopia, me quedo con una copia y sobre todo con las máquinas digitales es probable que pueda tener memoria y que lo pueda imprimir. Ahora, tanto Garcés como la vicepresidenta de la República y la presidenta de la Asamblea General están diciendo que salió del Parlamento, lo acaba de decir el presidente también, porque hay expresiones textuales de Garcés. No solo el texto, sino que de lo que trasciende hay expresiones textuales de Garcés. Eso me lo decía personalmente el presidente de esa comisión, el senador Lozano. Raúl Lozano, cuando yo dije, ¿por qué supone que la filtración salió de la comisión y no puede haber salido del ministerio, de la propia Secretaría, o del Ministerio del Interior que pasó, el Ministerio de Economía o del Ministerio de Defensa? Porque hubo en el comentario público del periodismo, comentarios, como tú decías, que se hicieron ahí adentro. Sí, que más de uno de los presentes dice que hay expresiones textuales. Ahora, o sea que alguien grabó. Digo, esto es evento. Bueno, o grabó o tomó nota. Celular, o, celular. por supuesto. El tema es, ¿qué pasa ahora? Venía una comisión. Lo iba a hacer, perdón que te lo digo ahora al aire. Te lo iba a hacer.
Grabar. Y cuando terminaba la nota te iba a mostrar la grabación. Y bueno, ese es el riesgo. Con Si el no, celular, preguntale. con el celular acá. Lo iba a hacer y me olvidé, no porque por perdonarle la vida, me olvidé. No, claro, está bien. Bueno, ahora hay una comisión investigadora del propio Parlamento. La vicepresidenta Beatriz Argimón está tratando de articular allí algún mecanismo para ver si se puede entrar en detalles. Y la justicia, ¿no? Con la denuncia de Álvaro Garcé, inició un expediente. El fiscal es... el fiscal es Gilberto bueno, está por acá. Rodríguez. Gilberto Rodríguez, efectivamente. Que tiene dos casos, tiene el del puerto, la denuncia de los senadores de Frente Amplio. Sí, señor. Como caso notorio, que me acuerdo, y tiene alguno más. Tiene otro más que es notorio. Ahora de repente Natalia le da el tiempo y nos lo dice antes que terminemos este micro. Pero Gilberto Rodríguez, ¿no? Sí, Gilberto Rodríguez. Sí. Y, por ejemplo, el diputado César Vega, el del PER, dijo, bueno, que los legisladores que estuvieron en esa comisión aporten sus celulares para que se haga la pericia y vean que desde allí no salió ni fotocopia ni nada. Supongo que los colegas lo meterían con el tronco del ojo, ¿no? Sí, además que Vega concurre a esa, integra esa comisión, fue de los que no estuvo, fue el único que faltó sin aviso. Sin aviso. Hubo otros que faltaron con aviso. Él faltó sin aviso. Y bueno, y el tema de la trazabilidad, bueno, ¿qué quiere decir? Que un documento tiene nombre y apellido, quién es el que lo lee. Y la senadora Quechichán dijo, bueno, perdió la trazabilidad, no está claro. Yo creo que es muy buena la elementos. observación de Quechichán. Con estas, debe haber en el Palacio, no debe haber una impresora como la que yo tengo en casa. Es una impresora que queda en la memoria de lo que imprimís y te lo quedás. Por supuesto. Pero aparte ella decía que pasó por varios organismos y entonces allí no... Es buena la observación, repito, por segunda vez. Se cae cuando te dicen que hay expresiones públicas textuales por supuesto, de lo que dijo allí no hay con qué darle. Y lo otro es la aseveración del presidente, que cree que no va a pasar nada, que es muy difícil. Quien filtra este tipo de información toma los recaudos. Pensamos que se toman los recaudos, capaz que no. Pero de todas formas, incluso lo decía acá en BTV hace un momento, el constitucionalista Rizzo, aún determinando quién fuera el responsable, conseguir la mayoría especial que el artículo 115 de la Constitución establece. 21 votos. Es muy difícil, es muy difícil. Tiene 13 votos el Frente Amplio. Porque, claro, desde el gobierno miran hacia el Frente Amplio como el culpable. El Frente Amplio dice, yo señor, no señor, ¿por qué? ¿Dónde están las pruebas? Vamos a ver si esto no es un elemento, como tantas veces se dice, para sacar el centro de atención de otros temas más complicados. Sí, yo creo que una de las cosas que hacen que esto se filtre, especulación pura, olfato puro, es que dice que se va a investigar a grupos que puedan estar causando algunos desmanes públicos o cuestiones que tengan que ver con el orden público. Eso, Miguel. Digo, cualquier país del mundo es la función de inteligencia. Digo, yo no leí... uno lee en las redes casi que de dictadura. Las inteligencias hacen cosas peores, ¿no? Acuérdense de cuando... dictadura, que le vayan a preguntar a... Las inteligencias, a Bush hijo, George Walker Bush, el que estuvo acá, que estuvo a punto de ser destituido cuando se hacían escuchas telefónicas sin permiso. Absolutamente, absolutamente. Va a ser muy, muy difícil. Y filtraciones, Mujica lo decía, muchas veces se dice en la jerga periodística que era desde la propia presidencia, entonces son que salían informaciones una manga jueves, de irresponsables del primero al último. Y bueno, venir a reivindicar que siempre se filtró cuando hay una reunión secreta. Reivindicar eso a mí no me parece. Yo te decía, no leí el documento, lo que vi tuiteado por el colega Eduardo Preve, tampoco me parece que es un sabotaje. Yo te dije, y escuchaba algunos drama. Colegas que dicen, no hay nada tan grave como para que pueda salir. De eso. Ahora, si yo tengo el documento y tengo acceso a más detalle, ahí no tengo elementos para juzgarlo ahora. ¿Se acuerda de Manino Mercader, que era un veterano periodista? Bueno, fue ministro de Educación y Cultura. Manino siempre ponía un ejemplo cuando la Guerra de las Malvinas en el año 82. Margaret Thatcher se reunió con el director de la BBC y le dijo, usted está dando tanta información y tan precisa que le está dando información al enemigo. ¿No? Y parece que este señor le dijo, mire, cuando usted llegó al poder, la BBC ya estaba y cuando usted se vaya, la BBC va a seguir existiendo. Sí, absolutamente. Acuérdense además que cuando Estados Unidos ingresó por Kuwait e invadió Irak, en algunos portaaviones de Estados Unidos y de Inglaterra, de Gran Bretaña, prohibieron la BBC.
prohibieron que la cadena por la siguiera ahí. información. Por la información. Digo cómo se manejan algunas cosas en otros países, pero Pero yo creo que hay un mensaje, si me dejás finalizar con eso, de un periodista, un escritor y periodista argentino, Sergio Sinay, que justamente mirando esto del juego del gran bonete, quién tiene la responsabilidad, yo señor, no señor, viste que en los gobiernos, en los países, en los sistemas políticos muchas veces se sacan la pata al lazo, ¿no? Y él terminaba un artículo hablando de eso y decía, responsabilidad proviene del término latín respondere y consiste en la facultad de responder por las consecuencias de las propias acciones, elecciones y decisiones. Es una facultad siempre individual e intransferible. Esto no es para los colegas, esto es para los legisladores, Totalmente. ¿no? Solo los seres humanos podemos ser responsables porque solo los humanos somos agentes morales que comprenden las características, efectos de sus conductas, aunque las nieguen. Cuando esto ocurre se cae en la irresponsabilidad y en la inmoralidad. Y también esta es una elección con consecuencias, visibles o no, existen y el jugador lo sabe. Así que para el legislador que cruzó esa frontera, que violó una serie de consideraciones éticas, morales, incluso jurídicas del Código Penal, porque el propio Garcés habla de referencia de haber violado el Código Penal, el artículo 301, que tiene que ver con la revelación de los secretos de Estado, tiene que ver con responsabilidades penales, pero sobre todo hay una ética. Si hay digamos, un material reservado, eso hay que preservarlo. La política no puede estar por encima de nada de eso, ¿no? Comparto. Con respecto, y para terminar lo de Eduardo Preve, que se ofreció a ir a la Fiscalía también. También, por supuesto. El artículo primero de la ley 16.099, artículo primero, si están mirando y tienen una computadora, ponen ley 16.099, IMPO, les aparece ahí, exime a los periodistas de dar la fuente frente al juez. No pasa esto en el estado de Nueva York. Cuando el famoso Garganta Profunda, que fue alguien que integraba la CIA y que iba a ser designado director de la CIA en el año 69 y no fue, a partir de ese momento siempre dio información reservada. Y más adelante también, hasta hace pocos años, seguía dando información a una periodista del New York Times. Y la periodista dijo, yo no les voy a dar la fuente. Fue presa. Fue presa. Y hay casos fue presa. En el estado de Nueva York sí, en Uruguay no. Absolutamente. Un gusto, Raúl, como Igualmente, siempre. Nos vemos. Buen fin de semana. Igualmente para ti y feliz cumpleaños atrasado. Bueno, lo felicito. Y la voz también, te quedó mucho mejor de lo que la tenías antes. Sí, para vos, una pausa, ya venimos. Presentó Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad.